Eliminar ciertas cosas de nuestra vida puede ser una poderosa forma de cultivar la paz interior y la fortaleza mental. Aquí tienes 10 sugerencias de cosas que podríamos eliminar en silencio siguiendo estos principios. La necesidad de complacer a todos. La necesidad de complacer a todos es una tendencia común en muchas personas, impulsada por el deseo de ser amadas, aceptadas y valoradas por los demás. Sin embargo, esta necesidad puede convertirse en un hábito destructivo que nos lleva a sacrificar nuestras propias necesidades, valores y límites en un esfuerzo por ganar la aprobación de los demás. Desde una perspectiva estoica, la necesidad de complacer a todos se considera una forma de dependencia emocional que nos impide encontrar una base sólida de autoestima y valía personal dentro de nosotros mismos. Los estoicos nos enseñan a vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, independientemente de la opinión de los demás, y a establecer límites saludables en nuestras relaciones. Para superar la necesidad de complacer a todos, es fundamental desarrollar una mayor autoestima y autoaceptación. Esto implica aprender a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, independientemente de la aprobación o el rechazo de los demás. Reconocer nuestra propia valía intrínseca nos permite establecer límites saludables en nuestras relaciones y defender nuestras propias necesidades y valores, incluso si eso significa decepcionar a los demás. Además, es importante aprender a decir no cuando sea necesario y a establecer límites claros en nuestras relaciones. Esto puede ser difícil para aquellos que están acostumbrados a complacer a los demás, pero es esencial para nuestra salud emocional y bienestar. Establecer límites saludables nos permite proteger nuestra propia energía y bienestar y nos permite vivir de acuerdo con nuestros propios valores y necesidades. Otra estrategia para superar la necesidad de complacer a todos es practicar la autenticidad y la honestidad en todas nuestras interacciones. Ser auténtico significa ser fiel a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y creencias en lugar de tratar de encajar en las expectativas o normas de los demás. Al ser auténticos, atraemos a personas que nos valoran por quienes somos realmente, en lugar de por quienes pretendemos ser para obtener su aprobación. Finalmente, es importante recordar que es imposible complacer a todos todo el tiempo y que intentarlo solo nos llevará al agotamiento emocional y la insatisfacción. Al aprender a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, establecer límites saludables en nuestras relaciones, practicar la autenticidad y la honestidad, y recordar que es imposible complacer a todos, podemos liberarnos de la necesidad de complacer a todos y encontrar una mayor paz y satisfacción en nuestras vidas. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una emoción poderosa que puede paralizarnos y limitar nuestro potencial. En su núcleo, este miedo se deriva de nuestra aversión natural hacia el dolor y el rechazo. Nos preocupa que, si no tenemos éxito en nuestros esfuerzos, seremos juzgados, rechazados o incluso ridiculizados por los demás. Este miedo puede ser tan abrumador que nos impide actuar en primer lugar, manteniéndonos atrapados en nuestra zona de confort y privándonos de oportunidades de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, el fracaso no se percibe como un obstáculo insuperable, sino como una parte natural del viaje hacia el éxito y la realización personal. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. En lugar de temer al fracaso, debemos abrazarlo como una oportunidad para aprender y crecer. Para superar el miedo al fracaso, es fundamental cambiar nuestra percepción del mismo. En lugar de ver el fracaso como una indicación de nuestra valía personal, debemos verlo como un maestro que nos proporciona valiosas lecciones sobre cómo mejorar y avanzar. Los grandes logros rara vez
se alcanzan sin enfrentar obstáculos y contratiempos en el camino. Cada fracaso nos acerca un paso más al éxito, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de él y perseverar. Una forma de abordar el miedo al fracaso es desafiar las creencias limitantes que lo alimentan. En lugar de preguntarnos ¿y si fallo?, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de este resultado, ya sea positivo o negativo? Al adoptar una mentalidad de crecimiento y resiliencia, podemos transformar el fracaso de una amenaza a una oportunidad. Además, es útil descomponer nuestros objetivos en pasos más pequeños y manejables. Esto nos permite tomar medidas concretas y medibles hacia nuestros objetivos, lo que reduce la sensación de abrumador que a menudo acompaña al miedo al fracaso. Cada paso, ya sea grande o pequeño, nos acerca un paso más a nuestro destino deseado. En última instancia, superar el miedo al fracaso requiere valentía y determinación. Significa estar dispuesto a arriesgarnos, incluso cuando no hay garantías de éxito. Como dijo una vez Séneca, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Al enfrentar nuestros miedos con coraje y perseverancia, podemos liberarnos del yugo del miedo al fracaso y avanzar con confianza hacia nuestros sueños y aspiraciones más elevados. El deseo excesivo de control. El deseo excesivo de control es una tendencia humana natural que surge de nuestra necesidad de seguridad y certeza en un mundo incierto. Queremos controlar nuestro entorno y nuestras circunstancias para sentirnos seguros y protegidos. Sin embargo, este deseo puede convertirse en una carga pesada cuando intentamos controlar aspectos de nuestras vidas que están más allá de nuestro alcance. Desde una perspectiva estoica, el control es una ilusión. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que está fuera de él. Podemos controlar nuestras acciones, pensamientos y emociones, pero no podemos controlar los resultados de esas acciones ni las acciones de los demás. Al aceptar esto, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen del intento de controlar lo incontrolable. Para superar el deseo excesivo de control, es útil practicar la rendición y la aceptación. Esto no significa renunciar por completo al control, sino reconocer los límites de nuestro control y aprender a dejar ir lo que no podemos cambiar. La aceptación nos permite encontrar paz y serenidad en medio de la incertidumbre, en lugar de luchar constantemente contra ella. Una forma de cultivar la aceptación es a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a aceptar las cosas tal como son, sin juzgar ni tratar de cambiarlas. Esto nos permite liberarnos del apego al resultado y encontrar satisfacción en el proceso mismo, independientemente del resultado final. Además, es importante desarrollar una actitud de confianza y fe en el universo. Confía en que las cosas se desarrollarán como deben ser, incluso si no podemos verlo en el momento. Esta confianza nos permite soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida. Por último, recuerda que el deseo excesivo de control puede ser una señal de miedo subyacente. Puede ser útil explorar las raíces de ese miedo y trabajar en abordarlo de manera constructiva. A veces, al enfrentar nuestros miedos más profundos, podemos liberarnos del impulso de controlarlo todo y encontrar una mayor paz y libertad en nuestras vidas. En resumen, el deseo excesivo de control puede ser una carga pesada que nos impide disfrutar plenamente de la vida. Al practicar la rendición, la aceptación y la confianza en el universo, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen del intento de controlar lo incontrolable y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. El resentimiento hacia los demás. El resentimiento hacia los demás
es una carga emocional que puede pesar sobre nuestra mente y nuestro espíritu. Surge cuando sentimos que hemos sido agraviados o tratados injustamente por otras personas, y puede consumir nuestra energía y envenenar nuestras relaciones si no se maneja adecuadamente. Desde una perspectiva estoica, el resentimiento es considerado como un veneno que solo daña al que lo guarda. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de aferrarnos al resentimiento, debemos practicar el perdón y la compasión hacia los demás, así como hacia nosotros mismos. Esto no significa que debamos ignorar o excusar el comportamiento dañino de los demás, sino que debemos liberarnos del peso emocional que viene con el resentimiento. Para superar el resentimiento hacia los demás, es importante reconocer y aceptar nuestras emociones. En lugar de reprimir o negar nuestro resentimiento, podemos permitirnos sentirlo completamente y luego elegir conscientemente dejarlo ir. Esto puede implicar expresar nuestros sentimientos de manera constructiva, ya sea hablando directamente con la persona involucrada o escribiendo en un diario. Además, es útil practicar la empatía y tratar de entender la perspectiva de la otra persona. A menudo, el resentimiento surge de malentendidos o expectativas no cumplidas, y cultivar la empatía puede ayudarnos a ver la situación desde una nueva luz y encontrar comprensión y compasión por los demás. Otra estrategia para superar el resentimiento es practicar el perdón. El perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento dañino de los demás, sino liberarnos del deseo de venganza y encontrar paz en nuestro corazón. Perdonar no es fácil y puede llevar tiempo, pero puede ser un paso poderoso hacia la curación y la liberación del resentimiento. Finalmente, es importante recordar que el resentimiento hacia los demás solo nos lastima a nosotros mismos. Al aferrarnos al resentimiento, permitimos que el pasado continúe controlando nuestro presente y nuestro futuro. Al dejar ir el resentimiento, podemos liberarnos para vivir más plenamente en el momento presente y cultivar relaciones más saludables y significativas con los demás. El resentimiento hacia los demás es una carga emocional que puede pesar sobre nuestra mente y nuestro espíritu si no se maneja adecuadamente. Al practicar el perdón, la compasión y la empatía, podemos liberarnos del resentimiento y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. La necesidad de aprobación externa. La necesidad de aprobación externa es un impulso natural en los seres humanos, arraigado en nuestro deseo innato de ser aceptados y amados por los demás. Sin embargo, cuando esta necesidad se vuelve excesiva, puede tener efectos negativos en nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y nuestra felicidad general. Desde una perspectiva estoica, la búsqueda constante de aprobación externa es una forma de dependencia emocional que nos impide encontrar una base sólida de autoestima y valía personal dentro de nosotros mismos. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad yace en ser fiel a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, independientemente de la opinión de los demás. Para superar la necesidad de aprobación externa, es fundamental cultivar una base sólida de autoestima y autoaceptación. Esto implica aprender a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, independientemente de lo que otros puedan pensar o decir sobre nosotros. Reconocer nuestra propia valía intrínseca nos permite liberarnos del constante deseo de validación externa y encontrar una mayor seguridad y confianza en nosotros mismos. Además, es importante aprender a establecer límites saludables en nuestras relaciones y no permitir que la necesidad de aprobación externa dicte nuestras acciones y decisiones. Esto puede implicar aprender a decir no cuando sea necesario y defender nuestros propios intereses y necesidades, incluso si eso significa decepcionar a los demás. Otra estrategia para superar la necesidad de aprobación externa es practicar la autenticidad y la honestidad
en todas nuestras interacciones. Ser auténtico significa ser fiel a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros propios valores y creencias en lugar de tratar de encajar en las expectativas o normas de los demás. Al ser auténticos, atraemos a personas que nos valoran por quienes somos realmente, en lugar de por quienes pretendemos ser para obtener su aprobación. Finalmente, es importante recordar que la aprobación externa es efímera y no puede proporcionarnos una felicidad duradera. La verdadera felicidad proviene de dentro, de encontrar satisfacción y realización en nuestras propias vidas y relaciones, independientemente de la aprobación o el reconocimiento de los demás. La autocrítica destructiva. La autocrítica destructiva es un patrón de pensamiento negativo en el que nos juzgamos a nosotros mismos de manera severa y poco compasiva. Este tipo de autocrítica puede tener efectos dañinos en nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra salud mental en general. Desde una perspectiva estoica, la autocrítica destructiva es considerada como un obstáculo para la virtud y la felicidad. Los estoicos nos enseñan a practicar la autocompasión y la aceptación incondicional de nosotros mismos, incluso en medio de nuestras imperfecciones y fallas. Reconocen que todos somos humanos y estamos sujetos a cometer errores, y que la verdadera virtud radica en cómo respondemos a esos errores. Para superar la autocrítica destructiva, es fundamental cultivar la autocompasión y la comprensión hacia nosotros mismos. Esto implica aprender a tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y compasión, en lugar de ser nuestro peor crítico. En lugar de centrarnos en nuestros defectos y errores, podemos practicar el perdón y la aceptación de nosotros mismos como seres imperfectos, pero dignos de amor y respeto. Además, es importante desafiar activamente nuestros pensamientos autocríticos y reemplazarlos con pensamientos más realistas y compasivos. Esto puede implicar cuestionar las creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos y buscar pruebas que contradigan esas creencias. Por ejemplo, en lugar de decirnos a nosotros mismos «soy un fracaso», podríamos preguntarnos «¿cuáles son mis logros y fortalezas?». Otra estrategia para superar la autocrítica destructiva es practicar la gratitud y el reconocimiento de nuestras propias cualidades positivas y logros. Esto puede ayudarnos a cultivar una perspectiva más equilibrada de nosotros mismos y a enfocarnos en nuestras fortalezas en lugar de en nuestras debilidades. Finalmente, es importante recordar que la autocrítica destructiva es un hábito aprendido que puede cambiarse con tiempo y práctica. Al desafiar activamente nuestros pensamientos autocríticos, cultivar la autocompasión y la gratitud y aprender a tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y compasión, podemos liberarnos del ciclo de autocrítica destructiva y encontrar una mayor paz y aceptación en nuestras vidas. En resumen, la autocrítica destructiva puede tener efectos negativos en nuestra autoestima y bienestar emocional si no se maneja adecuadamente. Al practicar la autocompasión, desafiar nuestros pensamientos autocríticos y cultivar la gratitud y el reconocimiento de nuestras propias cualidades positivas, podemos liberarnos del ciclo de autocrítica destructiva y encontrar una mayor paz y aceptación en nuestras vidas. El apego a los resultados. El apego a los resultados es una tendencia natural en los seres humanos a enfocarse excesivamente en el resultado final de nuestras acciones, en lugar de disfrutar y confiar en el proceso mismo. Este apego puede llevarnos a experimentar estrés, ansiedad y frustración cuando las cosas no salen según lo planeado, o cuando los resultados no cumplen nuestras expectativas. Desde una perspectiva estoica, el apego a los resultados se considera una forma de aferrarse al futuro, que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control, nuestras acciones
pensamientos y emociones en lugar de preocuparnos por los resultados que están más allá de nuestro poder. Para superar el apego a los resultados, es fundamental cambiar nuestra mentalidad y aprender a valorar el proceso tanto como el resultado final. Esto implica cultivar una actitud de desapego y aceptación hacia los resultados, reconociendo que no siempre podemos controlar o predecir cómo se desarrollarán las cosas. Una forma de practicar el desapego a los resultados es establecer metas claras pero flexibles y estar abiertos a ajustar nuestras expectativas según sea necesario. En lugar de aferrarnos obstinadamente a un resultado específico, podemos enfocarnos en el proceso de trabajar hacia nuestras metas y disfrutar del viaje en sí mismo. Además, es útil cultivar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento, donde cada resultado, ya sea positivo o negativo, se ve como una oportunidad para aprender y mejorar. En lugar de percibir el fracaso como una derrota personal, podemos verlo como una oportunidad para ajustar nuestro enfoque y estrategia y avanzar con mayor sabiduría y determinación. Otra estrategia para superar el apego a los resultados es practicar la atención plena o mindfulness, que nos ayuda a mantenernos presentes en el momento presente y a disfrutar de cada momento sin preocuparnos por el futuro. Al centrarnos en el aquí y ahora, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen del apego excesivo a los resultados y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. El hábito de preocuparse por el futuro. El hábito de preocuparse por el futuro es una tendencia común en muchas personas, impulsada por el miedo al desconocido y la incertidumbre sobre lo que nos depara el mañana. Esta preocupación excesiva puede consumir nuestra energía mental y emocional y afectar negativamente nuestra calidad de vida en el presente. Desde una perspectiva estoica, preocuparse por el futuro se considera una forma de desperdiciar nuestra energía en algo que está fuera de nuestro control. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en el momento presente y a aceptar lo que sea que el futuro nos depare, en lugar de preocuparnos constantemente por ello. La preocupación excesiva por el futuro nos impide vivir plenamente en el momento presente y disfrutar de las experiencias y oportunidades que tenemos frente a nosotros en este momento. Para superar el hábito de preocuparse por el futuro, es fundamental practicar la atención plena o mindfulness. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a aceptar las cosas tal como son, sin juzgar ni preocuparnos por el futuro. Esto nos permite liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen de la preocupación por el futuro y encontrar paz y serenidad en el aquí y ahora. Además, es útil identificar y desafiar los pensamientos catastróficos o negativos sobre el futuro. Muchas veces, nuestras preocupaciones sobre el futuro están basadas en el miedo irracional o en escenarios improbables. Al cuestionar la validez de estos pensamientos y buscar pruebas que los contradigan, podemos reducir su poder sobre nosotros y encontrar una mayor calma y claridad mental. Otra estrategia para superar el hábito de preocuparse por el futuro es practicar la aceptación y la rendición. Esto implica aceptar que el futuro es incierto y que no podemos prever ni controlar todo lo que sucederá. Al rendirnos a esta realidad, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad que provienen de tratar de controlar lo incontrolable y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas. Finalmente, es importante recordar que preocuparse por el futuro no cambia nada y solo nos roba la alegría del momento presente. Al practicar la atención plena, desafiar los pensamientos negativos, practicar la aceptación y la rendición, y recordar que preocuparse por el futuro es inútil, podemos liberarnos del hábito de preocuparnos por el futuro y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestras vidas.
El deseo de evitar el dolor. El deseo de evitar el dolor es una tendencia natural en los seres humanos, arraigada en nuestro instinto de supervivencia y nuestra aversión al sufrimiento. Buscamos constantemente evitar el dolor físico, emocional y psicológico, ya que lo percibimos como una amenaza para nuestro bienestar y felicidad. Desde una perspectiva estoica, el deseo de evitar el dolor se considera una forma de resistencia a la realidad. Los estoicos nos enseñan a aceptar el dolor como parte inevitable de la experiencia humana y a abrazarlo como una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de resistirnos al dolor o tratar de evitarlo a toda costa, debemos aprender a enfrentarlo con coraje y compasión. Para superar el deseo de evitar el dolor, es fundamental cambiar nuestra percepción del mismo. En lugar de ver el dolor como algo inherentemente malo o negativo, podemos verlo como una parte natural de la vida que nos proporciona valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento. El dolor puede ser un maestro poderoso que nos enseña sobre la impermanencia de la vida y la importancia de vivir plenamente en el momento presente. Una forma de abordar el deseo de evitar el dolor es practicar la aceptación y la rendición. Esto implica aceptar el dolor tal como es, sin resistencia ni lucha, y permitirnos sentirlo completamente en lugar de reprimirlo o negarlo. Al rendirnos al dolor, podemos liberarnos del sufrimiento adicional que proviene de nuestra resistencia a él y encontrar una mayor paz y serenidad en medio del sufrimiento. Además, es útil cultivar la resiliencia emocional y aprender a enfrentar el dolor con coraje y compasión. Esto implica desarrollar habilidades de afrontamiento saludables como la atención plena y la autocompasión, que nos ayudan a lidiar con el dolor de manera constructiva y a encontrar formas de sanar y crecer a partir de él. Otra estrategia para superar el deseo de evitar el dolor es aprender a diferenciar entre el dolor inevitable y el sufrimiento innecesario. Si bien el dolor físico y emocional son inevitables en la vida, el sufrimiento adicional que experimentamos, a menudo, proviene de nuestra resistencia al dolor o de nuestros pensamientos y creencias negativas sobre él. Al aprender a identificar y desafiar estas creencias negativas, podemos reducir nuestro sufrimiento y encontrar una mayor paz y bienestar en nuestras vidas. La comparación constante con los demás. La comparación constante con los demás es una tendencia común en muchas personas, impulsada por nuestra naturaleza social y nuestra necesidad de evaluarnos a nosotros mismos en relación con los demás. Esta comparación puede llevarnos a sentirnos inferiores o superiores a los demás y puede tener efectos negativos en nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra felicidad en general. Desde una perspectiva estoica, la comparación constante con los demás se considera una forma de vanidad y vacío emocional. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en nuestro propio progreso y desarrollo personal, en lugar de preocuparnos por cómo nos comparamos con los demás. La verdadera medida de nuestro valor no está en cómo nos comparamos con los demás, sino en cómo vivimos de acuerdo con nuestros propios principios y valores. Para superar la comparación constante con los demás, es fundamental cultivar una mayor autoconciencia y autoaceptación. Esto implica aprender a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, independientemente de cómo nos percibimos en relación con los demás. Reconocer nuestra propia valía intrínseca nos permite liberarnos de la necesidad de compararnos constantemente con los demás y encontrar una mayor paz y serenidad en nuestro propio camino. Además, es útil recordar que la comparación es injusta y poco realista. Cada persona es única y tiene su propio conjunto de circunstancias, fortalezas y desafíos. Compararnos con los demás no tiene sentido, ya que no estamos compitiendo en la misma carrera ni tenemos los mismos puntos de partida.
En lugar de compararnos con los demás, podemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal y celebrar los logros de los demás sin sentirnos amenazados por ellos. Otra estrategia para superar la comparación constante con los demás es practicar la gratitud y el reconocimiento de nuestras propias bendiciones y logros. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos en comparación con los demás, podemos enfocarnos en todo lo que tenemos que agradecer en nuestras propias vidas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar que somos bendecidos de muchas maneras, independientemente de cómo nos comparemos con los demás. Finalmente, es importante recordar que la comparación constante con los demás es una trampa que nos impide vivir plenamente nuestras propias vidas. Al cultivar una mayor autoconciencia y autoaceptación, recordar la injusticia de la comparación, practicar la gratitud y celebrar nuestros propios logros, podemos liberarnos del ciclo de la comparación constante con los demás y encontrar una mayor paz y satisfacción en nuestras propias vidas. Suscríbete para no perderte nuestros emocionantes videos y ser parte activa de nuestra comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a crecer. Haz clic en el botón de suscripción y únete. Gracias por ser parte de esta increíble travesía.